gracias a todos quienes ya están unidos aquí en este espacio de aprendizaje y gracias por su puntualidad. Listo, entonces ya Sonia les contó pues ya de mí y les contó lo que esperamos hoy poder responderles a través de esta conversación. No me voy a detener en los acuerdos porque creo que ya Sonia también los precisó muy bien. Sin embargo, pues para que le puedan dar una miradita rápido a estos acuerdos, que básicamente lo que buscan es que nos gocemos esto y que realmente sea de muchísimo aprendizaje, tanto para ustedes como para mí, porque yo también aprendo de ustedes, porque aquí estamos, aquí yo no soy solo una persona que viene a darles información, sino para que compartamos distintas miradas, ¿vale? Vamos a arrancar con el objetivo, y es que, ¿qué lograremos en esta sesión hoy? Hoy buscamos lograr tres cosas. Primero, comprender el cambio y su significado en el mundo actual y cómo nos está impactando a nivel personal y a nivel profesional. Dos, identificar elementos que facilitan, pero también aquellos que nos hacen resistentes. Y tres, obtener algunas herramientas muy sencillas, prácticas para gestionar este cambio del cual estamos viviendo y seguramente ustedes en sus empresas no son la excepción. Vamos a arrancar hablando sobre una verdad sobre el cambio, y es esa primera verdad que M.G. Ryan nos dice en su libro. Mire, lo único de lo que podemos estar seguros en la vida es del cambio. Pues la vida es como el mejor retrato para ver que definitivamente cambiamos y que el cambio es permanente. Ahora, lo que pasa es que el miedo el cambio nos asusta, y ahorita vamos a ver un poco por qué nos asusta, pero lo que es cierto es que es fijo y que es lo que tenemos realmente garantizado. Charles Darwin decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Ahorita vamos a ver un poco eso desde las competencias organizacionales, eso qué quiere decir. Quiero unir esta verdad del cambio con esa imagen que ustedes están viendo aquí en la diapositiva de la mariposa, y es que des en cuenta que para que la mariposa llegue a su mejor estado, al estado donde realmente puede sacar sus alas, puede sacar toda su belleza, tiene que pasar por distintos estadios. Y eso definitivamente son los cambios para nosotros. Los cambios son la oportunidad de aprendizaje. Los cambios son la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros y de sacar y de aprovechar todo nuestro potencial. Lo que pasa es que, como les decía, pues nos asusta, ¿verdad? Pero aquí vamos a entender por qué nos asusta. Y estamos diciendo que el cambio es lo único real, y si nos damos cuenta ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar del mundo VICA o VUCA en inglés. Y realmente yo creo que el coronavirus lo que ha venido a mostrarnos es definitivamente esta realidad mucho más de cerca. Hoy estamos enfrentados a mundos donde realmente son más volátiles, es decir, que los cambios son más rápidos, son veloces. Ese tema de la estabilidad y de buscar querer esa estabilidad permanente cada vez es más complejo y es más difícil porque los ciclos son cada vez más cortos. Estamos llenos de incertidumbre y hoy vamos a hablar de eso. Es que al ser humano le cuesta la incertidumbre y eso es lo que más nos genera angustia del cambio, porque hay situaciones imprevistas, porque no siempre los resultados voy a tener el control. Yo no controlo el resultado. Y eso siempre se los decimos. Yo trabajo también mucho con equipos comerciales y uno no controla el resultado, uno lo que controla es el proceso para que el resultado se dé. El resultado es como la cereza del pastel o la punta del iceberg, que es lo que se ve, pero que detrás ha venido un proceso, el cual yo sí tengo control sobre el proceso, pero no sobre el resultado. Estamos frente a mundos ambiguos, donde hay muchas teorías, interpretaciones sobre cómo hoy el mundo funciona, y eso hace que el mundo también sea más complejo. ¿Por qué complejo? Porque hay mucha información, estamos sobresaturados de información. Cuando empezó la pandemia, no sé si ustedes recuerdan que nos decían, es que usted tiene que leerse yo no sé cuántos libros y asistir a yo no sé cuántos cursos y yo no sé cuánto, y nos abrumaba tanta información. Y hoy definitivamente decimos, tenemos que aprender a navegar en ese mundo de la información y a sacarle lo mejor a ese mundo de información. Entonces, hoy estamos en entornos VICA, esto se habla mucho en las organizaciones, porque no seguramente solo les está pasando a ustedes, sino nos está pasando a todos los que vivimos en el mundo corporativo, pero yo diría que no solo en el mundo corporativo, sino en el mundo personal. Entonces, a esto es a lo que hay que enfrentarnos, y por eso quiero contarles, el Foro Económico Mundial ha sacado cuáles son las competencias que ahora se requieren para el futuro, para el trabajo del futuro. Y yo, si ustedes ven acá en el slide, futuro está entre comillas, porque es que el futuro es ya.
no es ni en unos años, ni dentro de 5 años, ni dentro de 20, sino ya, el futuro es ya. Y hoy el Foro Económico Mundial dice, mire, ¿sabe qué? Hoy las organizaciones necesitan personas que trabajen mucho en habilidades blandas o lo que ahora se llaman los soft skills. Antes nos preocupaba mucho por tener gente que supiera muchísimo, personas que supieran muchísimo, y nos íbamos mucho hacia el conocimiento, y no estoy diciendo que el conocimiento no sea importante, pero hoy con este mundo y este entorno VICA del que les estoy hablando, hoy no se esperan tanto personas que sepan, sino personas que quieran aprender, y ahí hay una diferencia grandísima. Yo puedo saber mucho, pero ¿dónde está el reto? En que yo lo aplique. Yo puedo tener muchos títulos, yo puedo tener muchas maestrías y especializaciones, pero el reto realmente está en que yo aplique eso que tanto sé. ¿Y qué me garantiza que yo lo aplique? Muchas de estas habilidades que están hoy acá y que les quería contar. La inteligencia práctica, el autoaprendizaje dirigido y enfocado, es decir, hoy no estamos esperando solo que la empresa nos entrene y nos capacite. Hoy ustedes están acá porque ustedes están llamados a ese deseo de aprender y de ver qué es lo que está pasando en el mundo y cómo fortalecerse, ¿verdad? Y por eso hoy el aprendizaje autodirigido es importantísimo. Pero además personas que puedan trabajar en entornos digitales. Miren, aquí estamos reunidos ya 14, 15, 16 personas estamos acá sin habernos movido de nuestros lugares, a un clic de la conectividad. Y salimos de acá y podemos seguir haciendo y no, nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, y no perdemos tiempos en desplazamiento. Hoy necesitamos gente que se adapte a esos entornos digitales, que puedan trabajar remotamente, que tengan una marca personal adaptable, pero además que tengan marca personal. Yo ya no puedo ser del montón, hay tanto y hay tanta gente en el mundo digital y hay tanta gente trabajando todos estos temas que yo tengo que ser distinto y tengo que buscar cuál va a ser mi diferencial. Tengo que tener una gestión sostenible de mi empleabilidad. ¿Eso qué significa? Miren, realmente eso lo que significa es personas que hoy cada vez trabajen más su inteligencia emocional, que no solo, como les decía hace un momento, trabajen el ser, sino, perdón, el hacer, sino trabajen el ser, que no solo se ocupen de saber muchísimo, sino se ocupen de construir relaciones realmente sólidas, estables en el tiempo, productivas y que nos generen valor. Hoy se requieren personas creativas, innovadores, personas que resuelvan realmente problemas complejos a través de toda su inteligencia práctica, como la veíamos hace un rato. Y fíjense ustedes que seguimos aquí ahondando en estas competencias y decimos, necesitamos personas que hoy gestionen más el tiempo para realmente ser productivas. Fíjense ustedes que, por ejemplo, las metodologías ágiles de trabajo hoy dicen, y ese enfoque a mí me parece supremamente interesante, y es cómo logramos más haciendo menos, cómo realmente generamos valor, y nosotros de pronto muchos, no sé hoy las personas que se encuentran acá, en qué generación se encuentran ni en qué edades tienen en este momento, pero lo que sí les puedo decir es que muchas veces hemos tenido la creencia, ¿verdad?, de que hay que matarse trabajando y muchas horas trabajando, y a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y el resultado no se ve y somos poco productivos. Hoy la idea es haz menos y logra más. Realmente ocúpate de generar valor. Y para eso gestiona mejor el tiempo, comunícate en distintos entornos. Piense que la comunicación es un eje transversal importantísima para que las personas y las organizaciones y los distintos sistemas puedan evolucionar. Si no somos capaces de tener conversaciones difíciles, retadoras, a veces incómodas, no evolucionamos y no se dan los entornos de cambio. Entonces, hoy necesitamos personas que se comuniquen así, hoy necesitamos personas con pensamiento crítico, que no solo coman enteros, sino también se pregunten, se cuestionen. Y para poderse preguntar hay que escuchar con todos los sentidos. Una escucha activa multicanal. Hoy se requieren esas habilidades. Hoy estamos más en entornos robotizados. Hoy estamos más frente a escenarios inciertos y por eso la habilidad de la planificación o de la planeación se vuelve tan importante. Pero quiero hacer énfasis porque esto nos da paso a seguir profundizando en nuestro webinar a estas dos últimas competencias, y es, hoy se requieren personas que nos adaptemos rápidamente a los cambios. ¿Que nos da miedo? Sí, claro, es humano que nos dé miedo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, pero sí o sí tenemos que adaptarnos a los cambios. Y la adaptación al cambio, ¿qué trae per se? La habilidad de ser flexibles. Y los voy a invitar acá a que se imaginen ustedes como el bambú. Y no sé si ustedes conocen sobre el bambú, que el bambú es una planta que sus semillas duran mucho tiempo en germinar.
creo, si no estoy mal, que son alrededor de unos 7 años para germinar. Pero que una vez empiezan a crecer, pues el bambú crece muchísimo. Y lo interesante del bambú es que a pesar de su tronco, que es un tronco, digamos, para una planta, un tronco fuerte, y para ser tan alta, el bambú puede moverse y ser tan flexible que puede llegar hasta el suelo sin partirse. Y eso es lo que hoy necesitamos en las organizaciones. Personas que digan, ok, yo sé que el cambio es lo único cierto que tengo, necesito afrontarlo y para eso necesito ser flexible. Entonces, yo no sé si ustedes sabían estos daticos acá, y es que fíjense que el 88% de las compañías americanas que aparecían en la lista de Fortune, de la revista, de esta revista y de este listado, en 1955 al 2018 han desaparecido. Y uno dirá, bueno, pues que en el 55, esto es un indicador altísimo, altísimo, en que las organizaciones se acaban. Y yo les diría, bueno, uno ve esto y es compañías americanas, pero ¿cuántas organizaciones que conocemos, hasta de pronto en nuestro mismo entorno, en nuestras familias, o en empresas donde hemos trabajado, que ya hoy no existen? ¿Por qué? Porque se quedaron obsoletas, ¿sí? Y fíjense acá, les voy a poner el ejemplo de Blockbuster. No sé si algunos de ustedes tuvieron la experiencia de alquilar lo que en Colombia se llamaba Betatonio, yo no sé si ustedes se acuerdan, si lo recuerdan, pero después llegó una cadena, ¿no? Y entonces desapareció Betatonio, por supuesto. Entonces llega Blockbuster y Blockbuster no le crea a Netflix cuando Netflix le dice, por favor, trabajemos juntos, cómpreme esta idea, y ellos dicen, no, no, como estamos, estamos bien y vamos muy bien. Y miren ustedes hoy el resultado, miren ustedes hoy quién está sobreviviendo o quién está realmente, más que sobreviviendo, es líder en el mercado. Y es porque los que no se adaptan, los que no empiezan a ver qué es lo que está pasando y cómo me tengo que movilizar, pues tienden a desaparecer. Y otro dato interesante es cuál es el porcentaje de fracasos de los esfuerzos de cambio en organizaciones que lo planifican. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en sus organizaciones que empiezan con un proceso de cambio y entonces, pues no sé, voy a hablar de que cambian el software, por ejemplo, de la organización o cambian un proceso. Y qué cosa, ¿no? Y a veces, para quienes están aquí también empresas del sector comercial de pronto, y entonces los comerciales que les ponen un CRM buenísimo y al final no quieren ese CRM y se devuelven. Pues, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál será? Y el porcentaje de fracasos es entre el 50 y el 70%. ¿Y por qué pasa eso? Pues ahí les pongo la respuesta. Y lo que pasa es que generalmente las organizaciones se enfocan en dominar los aspectos operativos o estructurales del cambio, es decir, los procesos, la estructura, los recursos, la tecnología, pero pocos se dedican a mirar de cerca el componente humano del cambio. ¿Qué necesita que pasen con las personas para que se puedan adaptar a los cambios? Yo les diré a ustedes, hoy, ¿qué necesitan sus equipos? Hoy, ¿qué necesitan ustedes para adaptarse a lo que hoy está pasando? ¿Será que de pronto estábamos como en Telefónica en el año 2000, donde empiezan a hacer unos cambios importantísimos en la compañía y resulta que el CEO de la compañía empieza a darse cuenta que no logran los resultados y empiezan a darse cuenta que es que el 80% del tiempo se la han dedicado y han buscado o han centrado toda su energía en mirar los aplicativos, los sistemas, la parte tecnológica, pero no han trabajado con la gente para que la gente empiece a hacer el cambio de chip. Y cuando él se da cuenta de eso, una de las mejores prácticas que él hace en el mercado es darle la vuelta al tema y empezar a trabajar más con la gente, a entender por qué la gente se nos estaba resistiendo al cambio, por qué la gente quería seguir haciendo lo que venía haciendo durante muchos años. Y cuando él empieza a hacer eso es que definitivamente el cambio se da y realmente logra los resultados. Estos datos para decirles a ustedes, miren, piénsenlo en aras de sus empresas a las que ustedes hoy pertenecen, pero también piénsenlo en ustedes. ¿Cuántas veces ustedes no han querido hacer cambios de fondo en su vida? Ya sea tener cambios nutricionales distintos, adelgazar, aprender inglés, tener una mejor relación con la pareja, con los hijos, y no lo logran. ¿Por qué? Porque solo buscamos cambios estéticos o cambios de exteriores, pero hay que mirar para adentro. Hay que mirar al ombligo, como digo yo, del ombligo hacia adentro, ¿verdad? Entonces, el reto del cambio es que muchas organizaciones, como les he venido diciendo, se fijan en el cambio técnico. Y eso es lo que se llama, digamos, desde algunos enfoques teóricos, lo que se llama gestionar el cambio. Pero una cosa es gestionar el cambio, otra cosa es liderar el cambio.
Entonces la invitación que yo les voy a hacer a ustedes hoy aquí es, hay que pararse en las dos, porque claro, los cambios técnicos, los cambios de sistemas, de estructuras, de procesos, por supuesto que también son importantes. Aquí no son excluyentes, sino por el contrario, son incluyentes. Gestionemos cambio, pero acompañémoslos de un liderazgo del cambio, donde miremos de adentro hacia afuera, de lo que tiene que pasar con las personas para que logren movilizar el cambio como se requiere. Entonces, cuando uno empieza a mirar que el cambio requiere un liderazgo, no solo la gestión, sino el liderazgo, el Centro Creativo de Liderazgo, que es una organización maravillosa que se encarga pues de estar estudiando permanentemente el liderazgo, habla de que hay tres niveles del liderazgo, del cambio. Y el primer nivel es el liderazgo personal. Cuando tú trabajas sobre ti mismo, tú después puedes trabajar en los demás y por ende después podrás trabajar en la organización. Por ahí hay un dicho que dice que tú no puedes dar de lo que no tienes. No puedes dar de lo que no tienes. Por eso es muy importante trabajar el cambio primero a un nivel personal. Y por eso yo hoy aquí les traigo dos perspectivas para trabajar ese cambio y ese liderazgo del cambio a nivel personal. Y es trabajar la perspectiva del mindset. ¿Qué es esto del mindset? Bueno, tu mentalidad, lo que tienes acá, tus pensamientos. Y la otra perspectiva es la perspectiva emocional. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de estos elementos? Y les quiero contar acá, para quienes les estén familiarizados de pronto con los temas, por ejemplo, de programación neurolingüística y de comportamiento humano, porque esto es del comportamiento humano, quiero contarles un principio, un postulado del comportamiento del ser humano. Y es que fíjense que todos en la vida obtenemos resultados, sean buenos o malos, resultados. Te casas, te separas, logras un ascenso, eh, te sacan de una organización, logras los resultados comerciales de la compañía, o puede ser que este año no los cumplas, no sé, el resultado que tú quieras, verlo acá, ¿ok? ¿Qué depende del resultado? A veces decimos que somos muy de malas y empezamos a mirar todo lo que está pasando afuera que no nos permite dar el resultado. Pero lo que sí es seguro es que el resultado, para que sea el resultado, están asociados unas acciones, que las haces tú o que las dejas de hacer, pero acciones finalmente. Si estás gordo es porque no tienes buenos hábitos nutricionales, por ejemplo, o tienes una vida sedentaria. Muchas veces, si te separas es porque algo hiciste o dejaste de hacer en tu matrimonio. Y así podría irme con muchísimos ejemplos, pero los resultados no son por obra y gracia, ¿no? Y a veces sentimos eso, ¿no? Que son temas de suerte, ¿no? Claro, hay variables, somos un sistema, no podemos dejar de ver variables macroeconómicas, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que tú haces o dejas de hacer algo que te da un resultado específico. Ahora la pregunta es, ¿qué determina tus acciones? Bueno, pues este gran matrimonio maravilloso del que les estoy hablando yo hoy, y es que toda acción está precedida o está antecedida por una emoción. Y la emoción es originada por un pensamiento. Sí. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? Sí, claro, yo puedo empezar a pensar eh, que quién sabe qué va a pasar el 2021 y que esta situación está muy difícil y muy complicada y que el mundo, quién sabe qué va a pasar con el mundo se va a acabar, quién sabe qué va a pasar con las vacunas, unos dicen que es el nuevo orden mundial, otros dicen que este es un tema realmente que vivimos cada periodo de tiempo, y entonces yo empiezo con estos pensamientos y a rumiar estos pensamientos, ¿y qué es lo que empieza a pasar? Pues empiezo a sentir miedo, angustia. ¿Y cuáles son mis acciones? Paralizarme, dejo de hacer cosas, me quedo en concha, yo para qué hago esto, esto no va a funcionar, yo para qué busco nuevos clientes si la gente está cerrando los negocios, ¿qué logras? Nada. Pues obtener los resultados muy al otro lado de lo que realmente anhelaras. Ahora, si tú te pones a pensar, ayer estaba yo de participante de un webinar bien interesante también, porque es la manera de que uno puede aprender, y hablaban de cambio, era también, y hablaban de Japón y de la bomba de Hiroshima, y cómo para ellos, y mostraban dos fotos, una foto cuando estuvo la bomba de Hiroshima y lo que es ahora este país. Y entonces uno dice, wow, ¿qué los movió a ellos? Pues ese pensamiento de decir, tenemos que sobreponernos, tenemos que ser más de esto que nos pasó.
Hay un mundo lleno de posibilidades. Vamos a hacer un mundo tecnológico. Vamos a hacer un mundo que puede avanzar. ¿Y eso de qué los llenó? De una motivación importante, de una emoción de esperanza, ¿verdad? Y empezaron a hacer una cantidad de acciones a nivel de la economía, de la construcción y demás que los llevaron al resultado que hoy tienen. Así funcionamos los seres humanos. Y por eso hoy la invitación es, hoy, ¿qué le estás dando de comer a tus pensamientos? Como dice Margarita Pasos, que es una coach, que dice, ¿le das comida chatarra a los pensamientos o los nutres? Porque si nutres tus pensamientos vas a generar estados emocionales distintos y por lo tanto actuarás de manera distinta y lograrás resultados de manera distinta. Yo aquí les pongo en las flechas de derecha a izquierda porque los quiero invitar a que piensen que tu resultado, el que obtienes en la vida, en las áreas que quieres, tiene que ver con estos otros elementos y de ahí se dará el resultado. Hoy piensa en tu vida, ¿qué resultados estás obteniendo de acuerdo a lo que sueñas, logras, anhelas y deseas? Y vuelvo y les digo, en la vida profesional, en la vida laboral y también llévenlo a la vida personal. Entonces, por eso, este principio que les cuento acá, por eso les digo, ojo, porque la perspectiva del mindset, del pensamiento, es absolutamente indispensable trabajarla. Yo no sé, y aquí les voy a decir la segunda verdad. La primera verdad que les dije del cambio, de lo único que puedes estar seguro. La verdad número 2 sobre el cambio es que el pensamiento no siempre es tu amigo. Fíjense que los seres humanos tenemos algo que se llama el sesgo negativo, el sesgo cognitivo de la negatividad. ¿Y qué es eso? Es que los seres humanos, cerebro, aquí hay mucho, esta información que les estoy compartiendo tiene mucho también de neurociencia, ¿vale? Ya han estudiado el cerebro. El cerebro, por naturaleza, por cómo estamos diseñados, ve más fácilmente lo malo, lo negativo. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para la supervivencia. Y como está diseñado para la supervivencia, tiene que ver dónde está el peligro. Y eso viene del cerebro evolutivo, ¿verdad? Antes estábamos pendientes en depredadores, en que nos iban y que iba a venir el depredador a comernos, íbamos a desaparecer de la faz de la tierra y teníamos que estar todo el tiempo muy vigilantes. Bueno, eso lo hemos venido heredando en nuestro cerebro. Entonces, el cerebro está diciendo, uy, tenaz, te puedes quedar sin trabajo. ¿Y qué pasa si se te acaban los ahorros? ¿Y qué pasa si te sacan? ¿Y qué pasa si no eres capaz? ¿Y qué pasa si no eres capaz de adaptarte a este mundo digital? Claro, eso es lo que el cerebro te está mostrando, porque el cerebro te está diciendo, ojo, ¿dónde está el reto del ser humano? Y gracias a Dios somos más que el sesgo negativo de la cognitividad y es darnos cuenta, pillárnosla, como digo yo, cuando estamos con pensamientos que definitivamente nos lleven más a ese estado emocional, no nos mueve, no nos moviliza a la acción que requerimos y por lo tanto no nos lleva a los resultados. Entonces, fíjense, cuando uno habla del pensamiento, ¿de qué estamos hablando? Y es, pues, tus creencias, tu sistema de creencias. Y por eso cuando yo les decía que había que liderar el cambio y no solo gestionarlo, hay que entender para la gente qué es el cambio, cuáles son las creencias que hoy están acompañando a tu equipo de trabajo, pero empieza por ti. Yo creo que si uno primero hace su ejercicio, pues puede definitivamente acompañar a otros. ¿Y qué son las creencias? Pues las creencias son la forma en que vemos el mundo, son las gafas con las que nos vemos o las que vemos el mundo, es la manera en que interpretamos y hay gafas de todos los colores. Y hay gente que de pronto tiene siempre las gafas oscuras puestas, hay gente que se pone las gafas rosadas, hay gente que tiene las gafas verdes, porque hay muchas gafas. Lo importante es que tú empieces a ver cuáles son esas creencias, porque como son la forma en que tú ves el mundo, son la forma en que tú interpretas el mundo, pues ahí es donde realmente está la causa raíz de cómo realmente afrontamos el cambio. Entonces, si yo creo que el cambio es perder, si yo creo que el cambio me va a quitar, si yo creo que el cambio, que yo no voy a ser capaz de asumir el cambio, si yo lo que creo que es que el cambio es muy difícil, o si yo creo que mi equipo no va a ser capaz, pues más trabajo nos va a costar. Y entonces aquí uno dice, ay, pero no, yo tengo que ser realista. Y hay gente que me dice, no, yo tengo que ser realista. Claro, claro. No, no estamos invitando a vivir en un mundo rosa donde no haya la posibilidad de ver las luces y las sombras, porque siempre hay que ver las luces y las sombras. Pero lo que sí es cierto es que la creencia es la que te mueve. Y tú puedes decir, ok, yo hoy tengo una realidad con mi equipo y de pronto mi equipo hoy no tiene las competencias necesarias. Ok, eso es una realidad, pero eso no significa que el cambio sea imposible. Lo que significa es que debes hacer algo con tu equipo para llevarlo a otro nivel. He ahí la diferencia. Pero si tú estás creyendo que ya no hay nada que hacer, pues no vas a hacer, no vas a aceptarte con la gente, no le vas a dar feedback, no la vas a entrenar, no la vas a, porque ya para qué.
Eso es como cuando a la gente dice, yo para qué hablo con mi esposo si él ya no cambia, ¿verdad? Y entonces nos quedamos en esas creencias y no nos movilizamos realmente al cambio. Entonces, yo aquí les traigo algunas preguntas para ustedes, para elevar ese nivel de conciencia, porque miren, como las creencias son este bloque que están acá debajo, o sea, es el gran bloque de hielo que está acá, no las vemos tan fácilmente. Por eso existimos los coaches, por eso existimos personas, consultores, facilitadores, formadores, entrenadores, que nos ocupamos de ayudarle a la gente a elevar su conciencia, al que se dé cuenta, oiga, ya me di cuenta cuál es la creencia que hoy me limita. Hay dos tipos de creencias, las creencias que nos limitan y las creencias que nos posibilitan. Hoy revisa qué creencias te limitan para el cambio. Y entonces este tipo, ojalá le tomen una foto a esta diapositiva y se lleven estas preguntas y cada uno haga su ejercicio de respondérselas. Oiga, ¿cómo me enfrento yo al cambio? No, yo soy el primero que me resisto. La empresa me dice que vamos a hacer esto y yo digo, pero ¿cuántas veces no hemos tratado? Yo mismo soy el que digo, ok, si tú estás arrancando de ahí, hay que hacer algo para poder realmente avanzar. ¿Con qué reto te estás encontrando ahora mismo? ¿Con qué reto de cambio? Seguramente muchos hemos tenido que enfrentarnos a el rol a trabajar desde casa y entonces tenemos a nuestros hijos, tenemos el rol de ama de casa o de líder en casa y tenemos el rol en el trabajo y tenemos el rol de cuidar y tenemos la mascota y bueno, ese es un reto. Y seguramente estos retos, y acuérdense de esto, por favor, el cambio realmente lo que te trae es aprendizaje. Claro, puedes perder algunas cosas, no podemos también, digamos, como tapar el sol con un dedo, pero es que de pronto pierdes porque llegan otros nuevos, porque eso ya pasó, porque ya es el momento de ver algo nuevo en ti, de desarrollar una nueva habilidad, de estar en un nuevo lugar, de establecer nuevas relaciones. Y es ahí donde yo les digo, lleves estas preguntas. ¿Cómo lideras tú el cambio? ¿Cuál es tu papel cuando tienes que hacer las cosas de otra manera? ¿Cuál es tu estilo habitual de liderazgo? ¿Y cómo afectan tus preferencias, tus creencias, tus gafas con las que ves el mundo, cómo terminan afectando al equipo y al entorno, a la organización, a tu familia, a los distintos sistemas a los que perteneces? Entonces, esa es la primera invitación, darse cuenta, ojalá hoy digan, ok, tengo que irme entendiendo que los pensamientos son claves en la vida, que la mente es constructora de realidades y que si yo hoy no me doy cuenta de mis propias creencias frente al cambio, va a ser muy complejo que lo gestione y que lo lidere. Acuérdense también de estos dos elementos, liderazgo más gestión. La otra perspectiva tiene que ver con la verdad número 3 que yo les quería contar hoy. Y es que realmente el cambio no es el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El miedo es el enemigo. ¿Y por qué? Entonces, ustedes ven acá, que yo les traje aquí un cerebro en esta imagen, y es porque las emociones están ubicadas en el cerebro límbico, una parte, una estructura que tenemos en el cerebro. Entonces, las emociones no están en el corazón, y las personas que dicen, no, es que yo soy cero emocional. No, mira, también quiero que te lleves de esta sesión que no eres cero emocional. Todos tenemos una mente racional y todos tenemos una mente emocional. Así funciona el cerebro. En ese cerebro límbico está el miedo. Y el miedo es el que te protege a ese principio de la supervivencia. Entonces el miedo te dice, ¿sabes qué? Mejor quédate en lo que conoces. Así no estés feliz, pero eso es lo que conoces. El cerebro no es un órgano diseñado para que seamos felices, es para sobrevivir. Entonces, el cerebro te está diciendo, y lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, por eso hacer conciencia es tan importante, que el cerebro te dice, quédate ahí, bueno, no eres muy feliz, pero ya estás seguro ahí. Y por eso hay personas que pueden durar 40 años de matrimonio en una relación que los hacen infelices, o pueden durar 50, no, 50 no creo, pero no, sí, yo he conocido personas que han cumplido 50 años en organizaciones, pero 25, 30 años en una organización siendo infelices. ¿Por qué? Porque el miedo te dice, bueno, estás seguro y sabes lo que te va a llegar y sabes que ahí tienes tu salario y sabes que ahí tienes esa persona que de una otra manera está ahí contigo y tú no estás solo. Entonces, el cerebro es donde te dice, ojo porque lo que hay una jungla gigante que es la incertidumbre y al ser humano entonces por eso le cuesta navegar en la incertidumbre. Y hay otra cosa y es que el cambio te implica nuevos hábitos y nuevos aprendizajes y el cerebro
el cerebro le gusta y necesita, por la misma, el mismo principio de la supervivencia, ahorrar energía. Y cuando tú aprendes nuevas cosas, el cerebro tiene que sintetizar mucho más proteína y, y gasta mucho más energía. Entonces el cerebro no le gusta mucho y por eso también son los hábitos y el cambio te implica nuevas formas de hacer las cosas. Como decía Einstein, no puedes pretender lograr resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Pero tienes un reto con tu cerebro para decirle, ok, te cuesta. Así como nos cuesta hacer muchas veces de pronto ejercicio y estamos todo el tiempo sentados y no ejercitamos, ok, hoy no, pero prefiero, no, todavía no lo hagamos, qué pereza, duermo mejor otro ratico y no cambio el hábito. Por eso se dice, y hay teorías que hablan de los 21 días, hay otras teorías que hablan realmente de 60 y pico de días para generar nuevos hábitos. Pero lo que sí es cierto es que tienes que empezar a hacer un cambio de chip y el cerebro no le gusta, entonces tú tienes que entrenar tu cerebro. Ese es el otro mensaje de hoy. Entrena tu cerebro, porque si no, eso es como cuando trabajas un músculo para fortalecerlo, tienes que estar haciendo ejercicio para fortalecer el músculo. Si no, no lo vas a lograr. Lo mismo pasa con tu cerebro, porque acuérdense del sesgo cognitivo de la negatividad. Vamos a tender a ver más fácil lo negativo. Por eso ustedes, me imagino que muchos de ustedes han escuchado un ejercicio que es maravilloso, que es el ejercicio de la gratitud, y es todas las noches, y ojalá lo hagan también, todas las noches dejen al lado en su mesita de noche un cuadernito solo para esto, y todas las noches escriban 3 cosas por las que quieren agradecer. A la vida, al universo, a Dios, a su Dios, al que crean. Esto no es un tema de religión acá, es un tema mucho más de espíritu, de espiritualidad, y es un tema de entrenamiento mental. Cuando tú haces ese ejercicio, pues hay un tema de conexión espiritual importante, pero adicionalmente le estás ayudando a que el cerebro vea y el cerebro diga, tengo tantas cosas que ver buenas, pero me enfoco más fácil en lo malo. No, voy yo a ver más fácil lo que realmente tengo para agradecer, para lograr mis resultados, para enfrentar este cambio que hoy me está llegando en mi vida, y puedo tener muchos más recursos de los que me puedo imaginar. La invita, hagan ese ejercicio, es poderosísimo. Ustedes después de 15 días van a decir, oiga, todo esto, y van a seguir saliendo. Y ojalá no, el ejercicio tiene que ser que no repitan. Que agradecí lo mismo ayer porque almorcé, porque... No, no, no. No, agradece por cosas distintas todos los días y te vas a sorprender. Entrena tu cerebro y así vas entrenándote también para que el cambio pueda ser distinto. Fíjense ustedes que todos los seres humanos atravesamos un ciclo emocional cuando hay un cambio. Todos. Esto está estudiado también por la psicología, está muy atado al ciclo del duelo. El duelo también es un cambio, ¿verdad? Y básicamente los seres humanos pasamos por 4 estados. El primero es la negación, esto no puede ser, esto no va a funcionar, yo sigo haciendo las cosas como yo he venido funcionando porque así es que me sirven. Entonces así las hago. Y ese es ese nivel, esa etapa, ¿verdad? De la negación. Paso a la etapa del miedo, de la resistencia, viene algo que llega disruptivamente y yo me centro en lo que pierdo y no me centro en lo que voy a poder ganar. Ahí está el sesgo negativo. Acuérdense, entonces siempre estoy viendo lo que pierdo y no me pongo así, bueno, ¿qué podría yo ganar con este cambio? Respóndete esa pregunta. Eso ya puede ser una herramienta que te lleves de este webinar para decir, ¿qué puedo yo llevarme positivo? ¿Qué aprendizaje estoy sacando? ¿A qué me está retando? ¿A qué nuevo nivel me está llevando este cambio? Y eso hace que pasemos a una etapa de aceptación, que el panorama se vaya aclarando, que yo diga, bueno, ¿qué tengo que hacer para pasar ya a una etapa de compromiso, de aceptación mucho más profunda, donde yo realmente reconstruyo, interiorizo el cambio y tengo una nueva forma de trabajar? Entonces los invito a que ustedes también digan, bueno, yo en qué etapa estoy de mi ciclo, de mi curva, mi equipo en dónde está, por ejemplo. Y el reto está en que esta curva se haga menos pronunciada y podamos ya emerger mucho más rápido a la etapa 3 y a la etapa 4. Esa es la perspectiva emocional de la cual les quería yo hablar. Y aquí quiero que hablemos, hagamos como un doble clic en la incertidumbre, porque es lo que más nos angustia. Fíjense ustedes que la incertidumbre, hagan de cuenta que ustedes pueden ser esa persona que está ahí como tratando de abrir la puerta. Y de pronto decimos, yo estoy en un mundo que puede ser gris, no estoy diciendo malo, no estoy diciendo malo, un mundo gris, es decir, de determinadas características, es lo que quiero decir. Y me da mucho susto abrir la puerta porque no sé con qué me voy a encontrar.
Y resulta que al otro lado puede haber un paisaje que te puede dejar absolutamente sorprendido y que puede impactar positivamente tu calidad de vida. Y acá Jorge Cuervo dice algo que es maravilloso y que a mí me gusta mucho y es que el mundo hoy nos está pidiendo que dejemos de vivir en contra de la incertidumbre. Es que miren, esa es la lucha. Yo tengo que saber ya qué va a pasar, yo tengo que saber ya si tengo el trabajo seguro por cuántos años, yo necesito tener la pensión asegurada, yo necesito todo tenerlo seguro. Yo necesito saber que mi marido me va a querer para toda la vida, ¿no? Y entonces queremos todo, todo, todo asegurado. El mundo VUCA, del que les hablé arrancando esta conversación, nos pide que aprendamos a manejarnos en la incertidumbre, que aprendamos a surfear la ola de la incertidumbre porque es seguro, porque es que el cambio es lo único seguro que tenemos. Entonces aprende y di, ok, voy a surfeármela. En vez de estar en contra y de generar la resistencia, voy a empezar a navegar en esa ola. ¿Y cómo la puedes navegar? Es que fíjense ustedes que nosotros buscamos la seguridad, ¿verdad? Lo que quiere el ser humano, la dificultad con la incertidumbre es porque el ser humano quiere tener seguridad y control, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Pues buscar la seguridad afuera. Y entonces miren lo que dice Jorge Cuervo ahí, dice, pasemos de ser buscadores de seguridad externas a crear seguridad interna. Sí, dejemos de estar pensando que el mundo me tiene que dar y que yo tengo que estar agarrada de lo que me dé el mundo para estar segura y empezar a decir cuáles son mis talentos internos, que tengo que empezar a ser distinto para poder movilizarme hacia el cambio que necesito. ¿Verdad? ¿Qué necesito yo empezar a trabajar? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que tengo que trabajar? Seguramente hoy tengo que ser más digital, por supuesto. Seguramente hoy tengo que tener más habilidades para el autoaprendizaje, por supuesto. Las competencias que les conté hace un ratico. Seguramente hoy tengo que gestionar mi tiempo distinto, por supuesto. Seguramente hoy tengo que mantener conversaciones con mis equipos distintos y tengo que aprender a conversar de lo difícil, de lo retador, de lo incómodo. Y eso es una habilidad que se trabaja. Y hoy de pronto el cambio te está diciendo, hazlo. Hazlo, porque si no te puedes estar perdiendo de cosas maravillosas por querer estar aquí en esta zona de confort. Y resulta, les voy a decir algo acá que me parece interesante, está escrito ahí en esa frase, pero se los voy a resumir, y es que nosotros, el gran reto también del cambio, otros hagan de cuenta acá donde tengo yo el cursor, y yo estoy en esta zona de confort y yo ya quiero llegar acá. Es como si yo dijera, me quiero saltar todas estas etapas. Y yo les digo, miren acá, váyanse, vayan actuando de manera progresiva y pautada. No generen un estrés que se vuelva insoportable, porque es que el estrés que se vuelve insoportable es cuando estás aquí y ya quieres llegar acá sin vivir el proceso. A las personas generalmente, a las personas que yo he acompañado en procesos de coaching, lo que a muchos ejecutivos he acompañado a muchas personas y generalmente lo que no nos gusta, lo que queremos es ya el resultado y nos saltamos el proceso. Hay que vivir el proceso, hay que celebrar cada etapa que nos podamos pasar de una acá. Si yo estoy en este momento de miedo, es vivir el miedo, experimentarlo, entenderlo, saber que es humano, saber que está en mi cerebro, saber que lo comparto con otros seres humanos y forma parte de mi vulnerabilidad. Pero esa es la posibilidad de pasar por las distintas etapas que son parte para llegar a una zona realmente de crecimiento y de conquista de nuevos objetivos. ¿Y qué tendríamos que hacer para eso? Entonces yo aquí quiero darles 5 pasos para cerrar nuestro webinar y son 5 pasos para hacerle frente a la incertidumbre. Primero, como habíamos hablado del mindset, yo les propongo que identifiquen sus trampas mentales, sus saboteadores internos, esas creencias que hoy lo limitan y le den un nuevo significado. Hoy les he dicho algo de manera sistemática y es, yo puedo ver el cambio como una pérdida y ahí estoy parada desde el miedo. O yo puedo empezar a decir, ok, me voy a parar en una nueva creencia y la creencia es que este cambio me está exigiendo desarrollar un nuevo talento, desarrollar una nueva habilidad y subir mi vara. Si yo era buena en esto, hoy tengo que ser excelente en esto y subo mi vara. Cuando yo empiezo a pensar así, empiezo a movilizarme de una manera distinta. Pero saben que esto implica reflexión, como está en la frase de abajo. Esto implica mirarse, hacer un alto, verse como un observador externo, decir cuáles son mis miedos, cuáles son esas creencias que alimentan mi miedo y cómo le puedo dar un nuevo significado. Paso número 2. Los seres humanos nos encanta vivir o en el pasado o en el futuro y no estar en el presente.
Entonces, identifica tus pensamientos anticipatorios. Ese es el futuro. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me botan? ¿Y si me sacan? ¿Y si alargan esto? ¿Y si yo no puedo volver al trabajo de forma física? ¿Y si? Y entonces yo les voy a por aquí el ahorro a través de distintas técnicas, está el mindfulness, está la meditación, cosas, y cuando les hablo del mindfulness, no les estoy diciendo que tienen que ser unos yogis y ser, digamos, llegar a ser monjes tibetanos para poder hacer meditación, porque la gente dice, no, eso no es para mí. Meditar es, por ejemplo, hoy estoy aquí en este webinar, no miro el celular, no va a pasar nada si estoy una hora en el aquí y el ahora. Eso es una manera de hacer mindfulness, porque cuando yo estoy acá, pero tengo 25 notificaciones, miro el celular, me llama mi hijo, me dice, no estoy en ninguna parte. Y yo le puedo decir a mi hijo, mi amor, estoy en una hora, no te puedo atender, mi vida. Y necesito que tú mismo te atiendas, mi corazón. Pero yo me voy a regalar esta hora. Eso es el aquí y el ahora. ¿Vale? Espero que con este ejemplo práctico les lleve a decir, por ejemplo, si se están tomando un cafecito, gócese su café, en un libro que leía yo precisamente de mindfulness, decía algo que me pareció maravilloso, y es que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando la gente está en la oficina, la gente está trabajando, la gente dice, ay, yo quiero estar en vacaciones. Y cuando la gente está en vacaciones, dice, ay, pero ¿qué estará pasando en el trabajo? Eso es, esto es básicamente lo que les digo de no estar en el aquí en el ahora. Si estás hoy aquí, aprovecha, estás acá. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Manejar tiempo, gestionar tiempo, manejar técnicas de productividad de tiempo, por supuesto, ¿sí? Maneja bloques de tiempo, maneja otras para manejo productivo del tiempo, pero ayúdate y deja de estar en el futuro y concéntrate en tu momento. Y por eso también les digo que el tercero es el desapegarnos. Es que vivimos, como les digo, sino en el pasado. Entonces es que como se hacía antes era mejor. Es que a mí me gustaba antes dictar más entrenamiento y formación presencial. Sí, pero ya hoy no es. Y si yo me quedo ahí en ese pasado me va a pesar. Entonces, hoy tengo que desarrollar mis habilidades digitales para poder llegar a la gente a través de los medios virtuales. Ok, entonces ahí estoy desarrollándome, estoy generando nuevos talentos en mí y dejo de estar cargando con el pasado. En la cuarta, y es, por favor, identifiquen sus talentos y los de su equipo. No todos tenemos los mismos talentos. Aquí yo les hablo de esto que ven acá ustedes en esta gráfica. Les quiero hablar pues no vamos a entrar en profundidad, pero hay 4 tipos de pensamientos. Están las personas que son más analíticas, hay personas que son más de procesos, hay personas que somos mucho más relacionales y hay personas que son mucho más innovadoras. Bueno, aprovecha el talento si tienes una persona que es muy relacional, por ejemplo, y necesitas afianzar tus lazos y tus vínculos en la organización para lograr gestionar el cambio, bueno, apaláncate en esa persona y ayúdale a ver a esa persona que es parte de sus talentos y que aproveche ese talento para hacerle frente al cambio. Ojalá mapeen su equipo de trabajo, ojalá ustedes tengan claro primero sus talentos, porque la gente ni siquiera sabe para lo que es buena. A veces la gente sabe en qué sabe, pero eso no es el talento. El talento tiene que ver con el ADN, con eso que es parte de ti y para lo cual eres exitoso y único, por ejemplo, para generar vínculos, para establecer procesos, para identificar y analizar cifras, datos y hechos, pero no es porque te lo enseñaron en alguna parte, es porque viene contigo como parte de tu ADN. Identifica esos talentos y mapea tu equipo. Y te voy a decir que termines pensando en que no te enfoques en el gran cambio. El cambio transformador se da a través de pequeños cambios, de microcambios. Ponte metas pequeñas, en lo que llamamos las victorias tempranas. A veces decimos, no, es que yo necesito llegar ya y correr tantos kilómetros, porque quiero hacer maratón y quiero correr tantos kilómetros. Y entonces te desanimas porque no logras tantos kilómetros. Ok, arranca con unos metros, pero ve haciendo todos los días algo para sumar a eso. Y así es que te puedes realmente acercar más a ese gran cambio al cual quieres llegar. Para finalizar, les diría, alimenten su círculo de confianza en ustedes mismos, en que son capaces de atravesar situaciones nuevas, confíen en otros, en su familia, en la gente con la que trabajan, en que también son capaces porque tienen talentos para lograrlo, y confíen en la organización. Siempre que haya un cambio, no pierdas de vista tu propósito. ¿Qué es lo que quieres lograr a través de ese cambio? Y cuando uno
se ancla en su propósito, se ancla en saber para qué quiero lograr esto, muy difícilmente uno se pierde. Y si uno se cansa, porque se puede uno cansar en este camino del cambio, retoma fuerzas, porque el propósito te llama. Adicionalmente, el propósito, no pierdas nunca los valores. Y cuando hablo de valores, estoy hablando de aquello que para ti es la coherencia, esos acuerdos con los que tú necesitas tener y nunca violar esos acuerdos. Acuerdos contigo mismo, acuerdos con otros. Entender al otro, entenderte a ti, y poder tener conversaciones distintas. Yo los voy a invitar mucho a eso, a que para que se den los cambios hay que conversar, hay que hablar, hay que hacer peticiones, hay que hacer declaraciones, hay que hacer promesas y cumplir las promesas, o también hay que decir lo que no puedo prometer. Y eso nos implica tener conversaciones profundas conmigo mismo, consigo mismo y con el equipo o con mis seres amados que están a mi alrededor. Y no pierdas nunca de vista tus talentos y tus capacidades, porque eso es lo que te va a permitir ser como el bambú. Ya les conté el bambú. Mi invitación para cerrar es, ojalá trabajen en esta metáfora, ¿verdad? Y que puedan ser tan flexibles, pero a la vez tan fuertes que lo que pase afuera no los tumbe. Sí los mueve y los mueve para buscar esas nuevas habilidades, pero que no los tumba. Y ojalá nos podamos responder esta pregunta y es, ¿qué es aquello que tiene que pasar en ti para ser una persona que realmente lidera el cambio? Y ojalá hoy se hayan llevado elementos, ideas, herramientas para contestarse también la pregunta. No puedo decir, lo primero que te voy a hacer es mirar mis creencias, ni siquiera soy tan consciente de que las tengo. O tratar amorosamente mi miedo, porque siento miedo. O empezar a ver a la incertidumbre de una manera distinta. Y hoy te llevaste pues 5 pasos para lograrlo. Muchas gracias. Sonia, quiero preguntarte, yo aquí también, bueno, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Muchas gracias, Inés Elvira. Muy chévere tu presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Enrique. Mi pregunta va más enfocada en el tema empresarial, en el tema de gestión de organizacional. Es si hay también material o alguna metodología o cierto esquema de trabajo que pueda ayudar cuando hay un cambio en la organización. Por ejemplo, esto que mencionabas de repente el trabajo ya no se hace en la oficina, sino se hace remoto, o tenemos que reunirnos ya no presencialmente viéndonos cara a cara, sino pues en una sesión de videoconferencia. Y ese cambio de alguna manera también pues nos llegó como el destino, ¿no? Nos alcanzó, se nos cayó encima y pues lo tenemos que asumir, pero no sé si hay alguna manera también que las organizaciones o que las áreas de recursos humanos pudieran tener como guía base para afrontar estos cambios, ¿no? Para también apoyar a los colaboradores en la mejor manera de tomarlos, de tal vez que no se sientan abrumados, de que bueno, así tiene que ser y haya un poquito más de ese soporte que, como dices, emocionalmente uno pues se lo come, pero pues podría haber algún tipo de ayuda, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, de cambio encuentras mucho y hay metodologías de cambio, pero yo te diría, sí, me atrevería como a resumírtelo en algo y es, yo creo que lo primero es esto que hablábamos hace un rato de identificar dónde hay que hacer gestión de cambio y dónde hay que hacer liderazgo del cambio, que son dos elementos que se complementan. Yo te diría que ese es un primer norte y un primer foco y decir, ok, yo hoy la gestión del cambio la estoy haciendo cambiando el procedimiento, todas las reuniones las vamos a hacer de tal manera, ya no nos vamos a reunir en la oficina, sino de tal forma, y en esas reuniones vamos a trabajar unas agendas, bueno, lo que sea, los cambios. Y es importante darle a conocer a la gente los cambios. Pero ahí nos quedamos como en la gestión. Ahora, por otro lado, es preparar a los líderes para también entender que este cambio tiene una repercusión, una curva del cambio que se las mostraba yo en la gente. Entonces, yo te diría que el primer paso de una metodología de cambio es primero entender. Y cuando uno dice entender, ¿qué, Inés Elvira? Entender primero el cambio per se, qué implicaciones te voy a decir, por ejemplo, si uno dice ahora voy a hacer, uno podría decir, bueno, ahora vamos a hacer las reuniones virtuales. Ok, perfecto.
¿Se ha detenido la organización a pensar qué significa para un empleado o un colaborador hacer las reuniones desde casa? Puede ser que el niño también esté en el colegio, que tenga bebé, que tenga mascota, que no tenga un espacio privado para hacerlo, sino que está compartiendo la sala con el esposo que también está trabajando, por ejemplo. Entonces, a veces nos quedamos en ese cambio es externo y es las reuniones ya cambiaron la metodología, pero hay que entender eso, qué le trae al empleado. Y para eso yo te diría, en cuanto a la pregunta, Enrique, y es, hay que, por ejemplo, que es en áreas de recursos humanos o a los líderes, los mismos líderes, es decir, bueno, ¿esto qué le va a implicar a la gente? Entender lo que ese cambio le va a traer a la gente. Y desde ahí, entonces yo te diría, la primera parte del entendimiento, tanto del cambio estructural como del cambio en las personas, y te diría que el segundo elemento es que una vez yo entienda el cambio, empezar a determinar las conversaciones que debo tener. Por eso yo les hablaba de las conversaciones. Y seguramente debo hablar con mi equipo para poder alinear a mi equipo a decir qué necesitamos hacer para que las reuniones realmente sean efectivas. ¿Qué necesitas tú de mí, querido empleado, partner, como lo llamen ustedes? ¿Qué necesitas tú de mí para lograr que este cambio sea efectivo? Y entonces de pronto va a haber gente que le va a decir a uno, a mí me han dicho clientes, mira, discúlpame si en algún momento te interrumpo, pero yo tengo un niño acá y de pronto mi hijo me va a llamar, ok, perfecto, sabremos que puede ser una posible interrupción. No, no podemos manejar interrupciones, ok, ¿qué vamos a hacer cuando no podemos manejar interrupciones? Y esos son los que yo te digo en esa parte de la conversación, Enrique, el lograr tener acuerdos frente a ese caso, ¿sí? Y yo te diría, si tú te vas con esos dos elementos, y le adicionaría el tercero, y es, de acuerdo a esas conversaciones, ¿cuáles serán los planes de acción que vamos a desarrollar? ¿Y qué tiempos nos vamos a dar? Puede ser que al principio necesitemos cosas distintas mientras yo educo también a mi familia de lo que va a ser ahora mi nueva manera de trabajar. Pero resulta que en 2 meses o en 3 meses ya necesitamos ir a un ritmo distinto y nos vamos a poner esa meta. Y es ahí donde yo les hablaba de las pequeñas victorias tempranas. Es decir, ok, vamos paso a paso, comámonos este pastel del cambio a pedacitos. No queramos comérnoslo todo porque nos va a hacer daño, comámonoslo paso a paso y establezcamos metas a corto plazo, metas o pequeñas victorias tempranas. Entonces, Enrique, espero haberte respondido con un método de estos 3 pasos, entendimiento, o 4 pasos, entendimiento, conversaciones, plan de acción y victorias tempranas. Eso es lo que te diría yo y espero haber respondido tu inquietud. ¿Es claro, Sí, Enrique? muchas gracias, sí, sí, muy claro, gracias. Ok. Alberto no me pregunta y dice, ¿sabes científicamente por qué el ser humano no cree en el cambio, aunque es algo con lo que vive desde que nace? A veces me parece que nos queremos hacer los sueco sobre algo que es real y que jamás nos podremos liberar. ¿De dónde sacamos los humanos que el estado natural debe ser el de no cambiar? Sí, Alberto, la respuesta tiene que ver con el cerebro evolutivo. El cerebro está diseñado, como les contaba, para la supervivencia, no para la felicidad. Y eso significa, Alberto y equipo o grupo, y es que nosotros vamos a estar pensando en que necesitamos la supervivencia y vemos el cambio como algo peligroso, como algo que nos pone en riesgo. Y hablábamos científicamente, te hablo del sesgo cognitivo, de la negatividad, y si lo queremos ver más científicamente, hay una cosa que se llama el sistema reticular activo en el cerebro. Y el cerebro, ese sistema reticular activo es lo que hace que sea como una alerta, que nos muestre cada vez una alerta cuando el cerebro identifica peligro. Y en eso es que fijamos nuestra atención. Y por eso les decía yo que eso que tú dices de que a veces nos hacemos los suecos, no sé si los suecos significa como los loquitos con el tema, por eso tenemos que entrenar el cerebro y tenemos que ayudarle al cerebro a que vea lo bueno del cambio, que vea cuál es la habilidad que voy a desarrollar, los talentos, el nuevo estilo de vida. Uno puede decir, no, estar encerrado todo el tiempo. Y yo digo, bueno, yo cuando tuve a Antonio, mi hijo, me perdí muchos momentos de bebé con él porque estaba en la oficina trabajando. Y hoy digo, sí, a veces me canso, claro, hay roles, hay muchos roles al tiempo, pero para mí ha sido maravilloso ver a mi hijo a sus 11 años en el colegio, cómo interactúa, poderlo atender en los momentos que él me necesita, poderlo guiar, poderlo acompañar. Y eso para mí ha sido uno de los regalos del cambio. Así al principio me haya tocado desarrollar otras habilidades en manejos de tiempo, en conversaciones también con mi familia, de lo que yo necesitaba, en fin. Pero es eso, porque hay que entrenar el cerebro. Espero haberte respondido, Alberto.
Vale. Muchas gracias, son las 4:02. Yo sé que ustedes tienen que seguir con sus responsabilidades. No, Judith, a ti muchas gracias por tu participación y por tu presencia. Y espero que te hayas llevado elementos del cambio. Bueno, un gusto habernos acompañado.